Hola, soy Esteban y el video que estás a punto de ver es una masterclass que yo di en una comunidad privada de personas que me pagaban mes a mes por esta información. Sin embargo, yo la estoy subiendo completamente gratis para las personas que están suscritas a mi canal. Espero que realmente les ayude. En este video te quiero enseñar cómo armar un kit de tatuajes. El primer consejo que te quiero dar es que no debes de comprar un kit de tatuajes que ya venga armado de internet. Estos kits que venden armados en internet, usualmente de páginas como Amazon o eBay, están creados para darte todo el producto que necesitas para tatuar, entre comillas, al mejor precio. Eso quiere decir producto de muy mala calidad. He visto algunos de estos kits en costos tan bajos como en $40. Y realmente es ilógico pensar que al comprar un kit de $40 estás comprando algo de buena calidad que te va a servir para tatuar personas. Todo el material de estos kits que venden es de muy mala calidad y seguramente los kits tampoco están completos y no te dan todo lo que necesitas para tatuar. La recomendación es que debes de armar tu propio kit y comprar todo por separado en páginas de distribuidores autorizados de tatuajes. Debes de investigar todo lo que necesitas comprar y comprarlo por separado en distribuidoras autorizadas que venden producto profesional y seguro. Yo te daré una lista de todo lo que te recomiendo comprar. Estas son distribuidoras en Estados Unidos y la última está en China, pero también es de bastante buena calidad. Y cualquiera de estos productos que venden en estas páginas es altamente confiable y recomendado. Si no puedes comprar en estas páginas y pedir a tu país desde Estados Unidos o desde China, entonces te recomiendo encontrar una distribuidora autorizada local. Todas las distribuidoras profesionales autorizadas venderán productos de las páginas anteriormente mencionadas. Entonces debes de buscar distribuidoras autorizadas con producto profesional en tu país. Mi recomendación es que investigues qué es lo que te conviene a ti comprar. Yo recomiendo y es bueno apoyar a los negocios locales, pero aún así debes de investigar qué es lo que a ti te conviene. Si te conviene pedir directamente de las distribuidoras de Estados Unidos o las de China y puedes hacerlo, entonces hazlo. Pero si no puedes acceder a pedir de estas páginas en tu país, entonces deberás de comprar a través de una distribuidora local. Hay algunas distribuidoras locales que están autorizadas y de hecho son distribuidoras locales de estas páginas en tu país. Estas distribuidoras usualmente tienen precios bastante similares a los de estas páginas y si ese es el caso, si te dan un precio bastante similar al de la página, te recomiendo de una vez comprar directamente con tu distribuidor local. Te estarás ahorrando el costo de envío de enviar de Estados Unidos al país en donde vives. Usualmente la forma en la que se pide a estas páginas de Estados Unidos es que tienes que abrir un PO Box, crear una dirección en Estados Unidos, usualmente en Miami, enviar este producto a esta dirección y estas empresas te envían y redirigen el producto a tu país. Obviamente estarás pagando un doble shipping y ahí es donde tienes que hacer cuentas si te conviene más pagar este shipping extra o comprar directamente en una distribuidora local en donde ya vendan el producto puesto en tu país. En este video quiero que hablemos de máquinas de tatuajes. El propósito de este video es que tengas toda la información que necesitas saber para comprar la mejor máquina de tatuajes para ti. A grandes rasgos, hay solamente tres tipos de máquinas de tatuajes: las máquinas de bobina, las máquinas rotativas y las máquinas tipo pen. La historia de las máquinas de tatuajes empieza con la historia de las máquinas de bobinas. Estas fueron las primeras máquinas de tatuar que se crearon. Y la historia es bastante curiosa. De hecho, el inventor indirecto de la máquina de tatuar es Thomas Alva Edison, que realmente es considerado como el abuelo de la máquina del tatuaje, pues su invención del motor eléctrico, que es capaz de transformar energía en movimiento rotativo, se puso en un instrumento parecido a un lapicero, el cual hacía grabados con este motor. Más adelante, Samuel O'Reilly, un tatuador que ya tatuaba de manera handpoke y tenía su tienda en Nueva York, vio este invento y pensó que con algunas modificaciones podría convertirse en una máquina de tatuar. Así que Samuel O'Reilly, tatuador de Nueva York, patentó la primera máquina de tatuar en 1891. Más adelante, en 1899, Alfred Charles South patentó la primera máquina de tatuar de doble bobina en Inglaterra, y en 1904 se patentó la primera máquina doble de bobina en Estados Unidos por Charles Wagner. Todos estos fueron tatuadores pioneros que vieron el invento de Thomas Alva Edison y la primera patente de Samuel O'Reilly y fueron lentamente haciendo modificaciones y mejoras a sus diseños.
Más adelante, Percy Waters, tatuador de Detroit, fue el creador de la primera máquina considerada como la primera máquina de bobinas moderna, pues él creó diferentes marcos para una máquina de tatuar y patentó su diseño en 1929. La idea es que al tener diferentes marcos, la máquina se puede ajustar de forma diferente para así obtener un resultado diferente según el tipo de aguja y técnica que se está realizando. Antes las máquinas de tatuajes solo tenían un marco y no eran para nada ajustables. Más adelante, leyendas como Paul Rogers, Norman Sale o Jerry Collins, Milton Sayce, Owen Jensen y Bill Jones utilizaron los diseños de Percy Waters y crearon sus propias variaciones de sus máquinas de bobinas. En 1979, Carol Nightingale patentó la primera máquina completamente ajustable. Esta era una máquina la cual podías ajustar al mover algunos tornillos, las bobinas, el tornillo de contacto, la armadura, etc. Sin embargo, no fue un éxito, ya que la producción de estas máquinas tuvo muchas complicaciones y el diseño era muy complejo para la mayoría de tatuadores. Sin embargo, Carol nos dejó la idea de poder ajustar cada sección de las máquinas de bobinas para tener una máquina que podemos ajustar para diferentes estilos y técnicas. Entonces, ahora sí, ¿qué máquina escoger? Y la respuesta es de que realmente todo es cuestión de preferencia. Una máquina de bobina, una máquina rotativa o una máquina tipo pen, todas pueden realizar cualquier estilo y cualquier técnica. Algunas de las diferencias entre estos tres tipos de máquinas son los siguientes. Las máquinas rotativas y tipo pen, a diferencia de las máquinas de bobinas, utilizan un motor, utilizan menos partes y no requieren ajuste antes de cada sesión y pueden durar muchos años sin darles ningún tipo de mantenimiento y funcionar perfectamente. En el inicio, estas máquinas rotativas y tipo pen las vendían como máquinas versátiles que sirven para todo tipo de técnica y estilo. Sin embargo, con el tiempo los fabricantes se han dado cuenta que no existe una sola máquina que lo haga todo. Y por eso ahora existen diferentes tipos de máquinas rotativas y tipo pen con diferentes tipos de stroke para realizar las diferentes técnicas y estilos. Por eso, el día de hoy, las máquinas rotativas o tipo pen son bastante puntuales y específicas, al igual que las máquinas de bobina, y nos dan un excelente resultado. Por eso realmente digo que escoger una máquina de tatuar realmente es cuestión de gustos y preferencia personal. Sin embargo, acá te pongo una tabla para que te ayude a comparar estos tres tipos de máquinas y te ayude a elegir cuál es la mejor máquina para ti. Por ejemplo, si queremos un buen resultado con buena técnica, cualquiera de estas tres máquinas nos pueden dar un buen resultado con una buena técnica, pues como ya dije, las máquinas ya se venden para un uso preciso y exacto, así que acá podemos escoger en cualquiera de estas tres máquinas. Si hablamos acerca de lo fáciles que son ajustar antes de cada sesión, las máquinas rotativas y las máquinas tipo pen son las más fáciles de ajustar, pues ya vienen ajustadas y no tenemos que hacer ningún cambio al motor interno. Sin embargo, las máquinas de bobinas requieren más conocimiento de ajuste, tenemos que mover la armadura, la barra, el tornillo de contacto, etcétera, dependiendo de la técnica que estemos haciendo o la aguja que estemos usando. Entonces requiere más conocimiento y son más difíciles de ajustar. Si hablamos del mantenimiento, las máquinas rotativas o tipo pen requieren menos mantenimiento, pues como funcionan a base de un motor, el motor usualmente no requiere mucho mantenimiento más que simple y sencillamente lubricarlo con un poco de aceite. Pero a diferencia de las máquinas de bobinas, porque sus partes son más ajustables, entonces eso quiere decir que también sus partes requieren más mantenimiento y se desajustan más fácilmente. Por eso mismo también requiere conocimiento poder no solamente ajustar las máquinas de bobinas, sino darles mantenimiento constante. Si hablamos acerca del peso, usualmente las máquinas rotativas o las máquinas tipo pen son más livianas y las máquinas de bobinas son más pesadas. Aunque ya hay máquinas de bobinas bastante modernas que son bastante livianas. Pero en general, las máquinas de bobinas tienden a ser las más pesadas. Sin embargo, no es un peso que no nos sirva para tatuar. Algunos tatuadores inclusive dicen que el contrapeso de las máquinas de bobinas les ayuda a tatuar. Pero esto creo yo que es simple y sencillamente porque ya se acostumbraron. Tampoco es algo que sea completamente negativo, pues es fácil de acostumbrarnos. Pero al final, en última instancia, siempre es mejor tener el menor peso posible para no cargar y lastimar nuestra mano.
Si hablamos acerca de la adaptabilidad a la mano, la máquina que mejor se adapta a la mano es la máquina tipo pen. El contrapeso de las máquinas de bobinas y las máquinas rotativas es algo a lo cual nos podemos acostumbrar, sin embargo, no se siente tan natural como una máquina tipo pen. Así como sentimos natural agarrar un lapicero, un lápiz o un pincel, de igual manera se siente más natural agarrar una máquina tipo pen para tatuar. El contrapeso de la máquina bobina y la máquina rotativa es algo, como ya dije, a lo que nos podemos acostumbrar, pero su adaptabilidad a la mano no es la mejor, por lo menos en el inicio, mientras nos estamos acostumbrando. Otra característica de esto es de que usualmente las máquinas de bobinas y las máquinas rotativas no son inalámbricas, pero hay muchas máquinas tipo pen que ya son inalámbricas y eso hace que la adaptabilidad sea aún mejor. Pues al no tener un cable y al no tener contrapeso, tenemos más libertad a la hora de tatuar y realizar los trazos que queremos hacer. Si puedes conseguir una máquina de bobinas o una máquina rotativa que sea inalámbrica, esa sería la mejor opción si piensas irte por alguna de estas opciones. Y si hablamos de la durabilidad, realmente la que gana acá es la máquina de bobinas, pues esta tiene mejor durabilidad que las máquinas rotativas y las máquinas tipo pen. Debido a que el ajuste y el mantenimiento lo hacemos nosotros mismos mientras estamos tatuando, eso quiere decir que las máquinas de bobinas tienden a durar más. Si una pieza se nos desajusta, se gasta, es más fácil cambiarla porque ya tenemos el conocimiento de la máquina bobina y podemos comprar solamente la pieza. Y al cambiar de piezas constantemente y darle constante mantenimiento a nuestra máquina bobina, hace que nuestras máquinas duren aún más tiempo. Sin embargo, aún así se pueden llegar a arruinar ciertas partes, a oxidar ciertas partes, a quemar las bobinas y como ya dije, requieren cambio, pero es un cambio menor que lo podemos hacer nosotros si aprendimos a operar las máquinas de bobinas, a ajustarlas y darles mantenimiento. Y por ende, estas máquinas duran bastante. Las máquinas rotativas y tipo pen también duran bastantes años. Esto también depende de la calidad del motor y la calidad de la marca, pero en general un motor de una máquina rotativa o tipo pen nos puede durar bastantes años. Sin embargo, puede llegar un punto, como no se le dio ningún mantenimiento y en algunos casos ni siquiera engrasamos el motor con grasa o aceite, eventualmente el motor empieza a fallar. Lo que usualmente pasa acá es que simple y sencillamente tenemos que mandar a comprar un motor nuevo. Eso sale muchísimo más barato y más efectivo y más rápido que arreglar el motor. Esto es fácil de hacer. Usualmente envías la máquina de regreso con el distribuidor y el distribuidor hace el cambio de motor, cobra solamente el motor y no la máquina completa. Entonces también te sale ligeramente más económico. El problema es que tienes que enviar el motor con el distribuidor y si no tienes acceso al distribuidor, entonces te tocará comprar una máquina nueva. Ese sería el lado negativo con las máquinas rotativas o tipo pen. Si puedes comprar una máquina rotativa o tipo pen directamente del distribuidor y tienes contacto con el distribuidor directo, eso sería lo mejor para que puedas tener acceso a cualquier garantía o desperfecto, o en el caso de que el motor simple y sencillamente se arruine, puedas enviar tu máquina al distribuidor y el distribuidor también te puede asesorar en qué es lo mejor para tu caso. En algunos casos, como dije, tal vez necesitas comprar una máquina completamente nueva, pero en otros tal vez solo tienes que cambiar el motor y esto puede que no salga en un costo tan alto. Habiendo dicho esto, entonces ya puedes tomar una decisión más consciente e informada en qué máquina de tatuar te conviene más a ti. Mi recomendación personal es que compres una máquina tipo pen. Las máquinas tipo pen ya las venden para un resultado específico y te dan un resultado excelente. Son fáciles de ajustar, son fáciles de dar mantenimiento, usualmente tienen el peso más liviano, tienen mejor adaptabilidad a la mano, especialmente si son inalámbricas, y la durabilidad es bastante alta. Así que te recomiendo empezar con una máquina tipo pen. Algunos tatuadores tal vez más tradicionales o antiguos te van a decir que empieces con una máquina de bobina, pero honestamente, viendo la situación con perspectiva, no es necesario y no tienes por qué empezar con una máquina de bobina si no es lo que tú quieres. Así que al final tú debes de tomar esta decisión en base a lo que te conviene más a ti. Hablemos un poquito acerca del stroke. El stroke es la distancia en la que el motor de la máquina golpea la aguja. Este golpe hace que la aguja entre y salga de la piel. Cuando hay una distancia más larga en ese golpe, esta distancia más larga resulta en un golpe más fuerte. Cuando hay una distancia más corta, esta distancia corta resulta en un golpe más suave. El stroke usualmente se mide en milímetros. Entonces, un stroke más alto equivale a un golpe más fuerte y un stroke más bajo equivale a un golpe más suave.
El stroke realmente sirve para poder medir la fuerza con la que la máquina golpea la aguja. Entonces, un stroke alto nos va a dar un golpe más fuerte y por ende nos sirve para hacer técnicas en donde requerimos un golpe más sólido, por ejemplo, líneas o rellenos sólidos. Mientras que un stroke más bajo nos va a dar un golpe más suave y por ende nos sirve para técnicas que son más superficiales, como las sombras. Podríamos decir entonces que para hacer líneas sólidas necesitamos un stroke más alto, para hacer rellenos sólidos necesitamos un stroke intermedio y para hacer sombras necesitamos el stroke más bajo. Los strokes comunes son los siguientes. Un stroke de 2.4 milímetros a 3.5 milímetros usualmente nos va a servir para hacer sombras. Un stroke de 3.9 milímetros a 4.2 milímetros usualmente nos va a servir para hacer rellenos sólidos. Y un stroke de 4.2 a 5.0 nos va a servir para hacer líneas. Esta es la recomendación de strokes para usar en estas diferentes técnicas. Sin embargo, esto no significa que con un stroke, por ejemplo, de 3.5 no podamos hacer rellenos o siquiera líneas. Claro que sí lo podemos hacer, pero nuestra máquina va a requerir más esfuerzo, es decir, que tal vez tengamos que subir más el voltaje y correr la máquina en un voltaje muy alto. Esto va a hacer que la máquina se arruine más rápido, pues la estamos forzando más y tal vez tengamos que compensar con un esfuerzo en nuestra mano al irnos más lento para dar más tiempo a que la máquina revolucione y haga el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, sí podemos tatuar con diferentes strokes, pero al final, si no estamos usando los strokes correctos para la técnica correcta, solo vamos a hacer nuestro trabajo más difícil, va a requerir más esfuerzo de nuestra parte y de nuestra mano y más esfuerzo de nuestra máquina. Así que la mejor recomendación va a ser que compres una máquina diferente con un stroke diferente para las diferentes técnicas. Entonces, ¿qué máquinas comprar? Esto realmente al final depende de estos factores: estilo, técnica y presupuesto. En esta tabla te quiero dar una guía de los estilos principales. Aquí no están todos los estilos, pero estos son los estilos principales de tatuajes y qué tipo de stroke necesitas para realizar todos estos estilos. Por ejemplo, para el tradicional japonés o tradicional americano, la recomendación es que compres una máquina para hacer líneas con un stroke de 4.2 o 5.0. Que tengas una máquina de rellenos con un stroke de 3.9 a 4.2 y en este tipo de estilos no necesitas comprar una máquina de sombras. Para el neo tradicional o neo japonés o cualquier tatuaje ilustrado, por ejemplo como un acuarela u otro estilo, necesitas una máquina para hacer líneas, una máquina para hacer rellenos y una máquina para hacer sombras. Por ser más versátil este estilo, es probable que necesites una máquina con todos estos diferentes strokes. Para hacer blackwork, por ejemplo, tal vez necesitas una máquina para hacer líneas y una máquina para hacer rellenos. El blackwork tiene sombras que no son tan exigentes o tan superficiales o suaves, así que tal vez no sea necesario que tengas que comprar una máquina para hacer sombras. Para hacer realismo, tal vez no necesitas una máquina de líneas, pues el realismo tiene líneas escondidas y no tiene líneas tan visibles, entonces puedas realizar tus líneas con la máquina de rellenos, pero tal vez sí necesites comprar una máquina de rellenos y una máquina con un stroke para hacer sombras. Esta recomendación sería la misma para hacer el estilo fine line. Tal vez este tipo de líneas no requiere un golpe tan fuerte y por eso no necesitas un stroke tan alto, así que puedes no comprar una máquina de líneas, sino solamente puedes comprarte una máquina de rellenos o una máquina para hacer sombras. Esta es una tabla que te puede dar una idea de los tipos de máquinas que necesitas y los tipos de stroke que necesitas comprar dependiendo del estilo al cual te quieres dedicar. Si esto aún no te queda claro, claramente puedes preguntarme en la comunidad y te podemos dar asesoría en cuál es la mejor máquina para comprar para ti. Las recomendaciones personales es de que si vas a comprar una máquina de bobina o una rotativa, puedes comprar cualquier máquina de estas páginas. Cualquier máquina que escojas que venden en estas páginas son buenas máquinas, excelentes máquinas que te van a servir para muchísimos años. Y son máquinas que son consideradas como lo mejor en la industria. Si vas a comprar una máquina tipo pen o una máquina rotativa, compra cualquiera de estas marcas. Puedes comprar marca Bishop, FK Irons, Cheyenne, Critical, Peak o Dragon Hawk. Las marcas más caras es Bishop, FK Irons, Cheyenne y Critical. Si tu presupuesto lo permite, puedes comprar cualquiera de estas máquinas, pues son consideradas como las mejores marcas de la industria y estarás comprando
un instrumento que te va a servir para muchísimos años. Si tienes un presupuesto más bajo, entonces puedes comprar de la marca Peak o Dragon Hawk, que también te venden muy buenos productos a un excelente precio de forma bastante económica, y aún así estás comprando una buena máquina que te va a dar un excelente resultado. No te recomiendo realmente comprar alguna máquina en Amazon o en eBay. No estoy diciendo que no encuentres una máquina que tal vez te pueda funcionar y te pueda dar un buen resultado ahí, pero mi punto es que no vale la pena arriesgarte para probar si sí te va a dar un buen resultado o no. Si realmente tienes un presupuesto bastante bajo, investiga los precios de las máquinas Peak y Dragon Hawk. Hay máquinas que cuestan o van desde los $150 para arriba. Y como te dije, son máquinas bastante económicas que te van a dar un excelente resultado. Espero que este video haya solucionado bastantes dudas que puedas tener con respecto a qué máquina comprar. En este video te quiero dar toda la información que necesitas saber para poder entender qué agujas y cartuchos elegir a la hora de tatuar. Actualmente existen dos tipos de agujas: las agujas de varilla y los cartuchos. Las agujas de varilla son consideradas como las agujas tradicionales del tatuaje, comúnmente utilizadas para una máquina de bobina o una máquina rotativa. Estas requieren un ensamble bastante más complejo, pues su ensamble es manual directamente en la máquina, requieren un proceso más complejo de esterilización para evitar contaminación cruzada. Es decir, muchas de estas, aunque ya vienen preesterilizadas, el tubo en el cual se ensamblan estas agujas sí requieren usualmente un proceso de esterilización para evitar contaminación cruzada. Por otra parte, los cartuchos son considerados como una innovación o un invento moderno en el tatuaje. A diferencia de las agujas tradicionales de varilla, estas vienen preempacadas con una punta desechable que no requiere esterilización. Este diseño fue creado para obtener una higiene óptima sin necesidad de autoclave o esterilización, haciendo que los cartuchos sean un avance revolucionario en la industria del tatuaje. Su diseño también permite que puedan ser usados rápidamente en cada máquina de tatuaje, lo que hace que los artistas puedan cambiar entre diferentes variaciones y medidas de agujas sin mayor configuración ni ensamble. Todo esto de una manera bastante fácil y conveniente, haciendo más rápido así el proceso del tatuaje y cambio entre las diferentes agujas. Diferencias entre los cartuchos y las agujas de varilla. La diferencia primaria es la conveniencia y la seguridad. Las agujas tradicionales requieren mayor tiempo para ser ensambladas y mayores y mejores procesos de bioseguridad para evitar contaminación cruzada. En contraste, los cartuchos vienen preesterilizados, listos para ser usados, reduciendo así el tiempo de ensamble y mejorando también la bioseguridad. Muchos artistas argumentan que las agujas de varilla, puesto que no tienen ninguna resistencia como ningún resorte o alguna membrana y van desde la barra frontal de la máquina de bobinas o el motor de las máquinas rotativas, argumentan que el golpe es más directo y por ende hacen el stroke más real. Sin embargo, aunque los cartuchos tienen esta resistencia del resorte o una membrana, y esto obviamente causa resistencia con el golpe, aún así han demostrado que pueden entregar un excelente resultado, al igual que las agujas de varilla. El resumen entre cuál de estos dos debes de escoger es el siguiente: si tienes una máquina de bobinas o rotativa, probablemente tengas que usar agujas de varilla. Algunos de los beneficios es que son más económicas que los cartuchos. Sin embargo, necesitas tener tubos de metal que debes esterilizar en una autoclave para mantener la seguridad adecuada. Podrías también comprar tubos desechables si no deseas esterilizar los tubos de metal o también deseas ahorrarte un poco de peso, pues estos tubos de metal hacen la máquina aún más pesada. O también puedes comprar un adaptador de cartucho para utilizar cartuchos con tu máquina rotativa y de bobina. Si tienes una máquina tipo pen, entonces deberás utilizar cartuchos. Como nota final te quiero decir que aunque uses cartuchos, aún así debes de esterilizar y lavar el tubo de tu máquina pen o el adaptador de cartuchos que estás utilizando de manera diaria. Los puedes esterilizar en una autoclave o en una lavadora ultrasónica con jabón enzimático para mejores resultados. Ahora hablemos de las variaciones entre cada cartucho y aguja. Round Liner, que se abrevia como RL, Round Shader, que se abrevia como RS, y Magnum, que se abrevia como MG o M. Cada aguja y cartucho tiene un conjunto de micropuntas o microagujas que determinan la medida principal de cada aguja. Esta medida de micropuntas antecede al tipo de aguja que estás utilizando, y esta es la forma en la que encontrarás esta información en las cajas de agujas cuando las compres. RL, Round Liner o línea redonda, es la aguja utilizada para hacer líneas. RS, Round Shader o sombra redonda,
es la aguja utilizada para hacer rellenos pequeños. Algunas personas utilizan una línea RS para hacer líneas. Sin embargo, la recomendación es que utilices solamente las líneas RL para hacer líneas y las RS para hacer rellenos bastante pequeños o puntuales. La diferencia entre estos dos tipos de agujas es que la RS viene ligeramente más abierta en sus micropuntas y la RL viene más apretada. Por ende, la RS sirve para hacer rellenos y no para hacer líneas, y la RL sirve para hacer líneas, pues el espacio más estrecho deja una línea más consistente y apretada. Con la RS podrías hacer líneas, pero estamos corriendo el riesgo de dejar microespacios dentro de la línea que después tendrás que rellenar al repasar nuevamente. Así que mejor utilizar una RL para hacer líneas y una RS para hacer rellenos. De todas maneras, hay medidas bastante anchas de RL que te dan un grosor ancho y por ende no es necesario utilizar RS para hacer líneas. Como podrás ver acá en esta imagen de referencia, el 7 es el que marca la medida en micropuntas que cada aguja o cartucho tiene, y después de esta medida está el tipo de aguja, en este caso RL o RS. Magnum. Magnum es la aguja que fue creada para hacer rellenos y sombras. A diferencia de la RS, la Magnum tiene sus agujas agrupadas en forma horizontal y no redonda, logrando así abarcar más espacio y ser más eficiente a la hora de rellenar y sombrear áreas más grandes. Nos permite hacer técnicas que no es posible hacer con una aguja RS. La Magnum tiene más variaciones y las principales variaciones de la Magnum son las siguientes. Magnum M1 tiene una agrupación de agujas más abierta. M1 es usualmente la Magnum estándar. Magnum M2 tiene su agrupación más cerrada o apretada. La Magnum Flat, su agrupación de agujas está en una sola fila, mientras que el resto de Magnums, como ves en las imágenes de referencia, están agrupadas en dos filas. Y la Magnum Curved o Smooth es una Magnum que tiene una ligera curvatura en la agrupación de sus agujas con el fin de crear una sombra o un relleno más suave. Existen más nuevas y diferentes variaciones de tipos de agujas, pero los que estoy mostrándote en este video son las principales. Las nuevas variaciones a veces solo son inventos modernos que se hacen con ciertas marcas, pero no todos venden los mismos tipos de agujas. Así que te estoy mostrando lo estándar, lo cual puedes encontrar en todas las marcas de agujas y cartuchos. Por ejemplo, en esta imagen de referencia puedes ver que la primer Magnum que aparece, que es una Magnum 13, dice RM. Esto significa que es una Round Magnum. Esta es una Magnum curva que usualmente sirve para hacer sombras, pues la curvatura de sus agujas deja una sombra más suave. Por el otro lado tenemos una 13 Magnum que dice Magnum M1. Su agrupación es estándar y las puntas de esta M1 son bastante afiladas, que usualmente la M1 nos sirve más para hacer rellenos sólidos. En esta otra imagen puedes ver la diferencia entre estos dos Magnum. La Magnum Flat aparece como FR, tiene 11 micropuntas y su agrupación está en una sola fila. La siguiente imagen tenemos una Magnum 25 curva que tiene 25 micropuntas y está abreviada como MC, Magnum curva, que nos sirve para hacer sombras. En estos ejemplos tenemos estas Magnum 15. Eso quiere decir que tienen 15 micropuntas cada una de estas Magnum. La primera imagen dice RM. Esto quiere decir que esta es una Magnum curva estándar. Pero en este caso el distribuidor decidió poner RM. Eso significa Round Magnum. Pero en la imagen de la derecha vemos que el distribuidor en vez de una R decidió utilizar una C. Pero es el mismo tipo de aguja. Esta C significa lo mismo que significa Curved Magnum o Magnum curva. Entonces, como podrás ver, la forma en la que aparece la información de las agujas en diferentes marcas es diferente. Entonces tienes que saber qué significa cada número y cada letra para poder escoger correctamente las agujas que necesitas para tu práctica específica. Hablemos un poquito acerca del diámetro. El diámetro de una aguja está directamente relacionado con el flujo de tinta. Cuanto más estrecho sea el calibre o el diámetro, más controlado y más fino es el flujo de tinta. Por ende, un diámetro más pequeño resulta en una aguja más fina y estrecha. El diámetro es qué tan apretada o estrecha está la agrupación de las micropuntas de cada aguja. Mientras más pequeño sea el diámetro, más apretado o estrecho sea la agrupación de cada aguja y por ende más fino y más estrecho el resultado de esa aguja. Por ejemplo, en esta imagen tenemos 4 diámetros diferentes: 0,8,
es un diámetro de 0.25 milímetros. 10 es un diámetro de 0.30 milímetros. 12 es un diámetro de 0.35 milímetros. Y 13 es un diámetro de 0.40 milímetros. Por ejemplo, si estas fueran agujas RL, es decir, agujas de línea, eso quiere decir que aunque la primera aguja con diámetro 0.8 tenga 3 micropuntas y la última aguja con diámetro 13 también tenga 3 micropuntas, aún así la primera aguja, por tener un diámetro más estrecho, me va a dar un resultado con una línea más fina, porque la agrupación de esas micropuntas está más estrecha. Y la agrupación de la aguja que está en la derecha de 0.40 milímetros o 13, aunque tenga el mismo número de micropuntas, porque está más abierta, me va a dar un resultado con una línea un poco más gruesa. Entonces, aunque tengamos el mismo número de micropuntas, el diámetro importa muchísimo en el resultado que queremos obtener. Si queremos obtener una aguja bastante fina y delgada, entonces deberíamos de usar un diámetro más pequeño. Si queremos tener una aguja con un trazo más brusco y más sólido, entonces podemos usar una aguja estándar con un diámetro más ancho. El diámetro estándar es el diámetro número 12 o 0.35 milímetros. Un diámetro más pequeño que esto es considerado como una aguja dog pin. Y así es como encontrarás la información en la mayoría de marcas de agujas. Primero está el diámetro, después está el número de micropuntas y después está el tipo de aguja que es. Y por último, para que entendamos completamente cómo escoger nuestras agujas, tenemos que hablar acerca del taper. El taper es la distancia entre la punta de la aguja y la barra metálica de cada aguja. Es decir, hay agujas que tienen una punta más larga y otras tienen una punta más corta. En general existen tres tipos de tapers. Extra long taper, que se abrevia como ELT o XLT. Long taper, que usualmente se abrevia como LT. Y medium taper, que usualmente se abrevia como MT. Elegir qué tipo de taper usar depende de los factores como el estilo del tatuaje y la preferencia personal. Mientras más largo sea el taper, más superficial y fino quedará el trazo del tatuaje en esa aguja. Si el estilo requiere un trazo bastante fino y suave, se puede elegir un extra long taper o SLT en algunos casos, super long taper. El taper estándar sería un LT, long taper, y si estás tatuando un estilo que requiere un trazo más brusco y sólido, como por ejemplo el estilo tradicional, entonces puedes elegir un medium taper. La información del taper se encuentra así en la mayoría de marcas y cajas de agujas. Primero encontramos el diámetro, después la cantidad de micropuntas, después el tipo de aguja y por último se encuentra el tipo de taper de esta aguja. Muchos tatuadores no ponen atención a este tipo de información y creen que cualquier aguja les puede dar el resultado que ellos quieren. Pero estas variaciones de agujas fueron creados y diseñados por una razón. Entonces, cada una de estas variaciones importa a la hora de escoger agujas. Entonces, ¿qué agujas debes de escoger? Y la respuesta es que realmente depende del estilo al cual te quieres dedicar, de las técnicas que vas a hacer y de la preferencia personal de cada uno. Si estás empezando a tatuar, yo te voy a dar una recomendación ahorita de qué puedes comprar y con el tiempo tú irás probando estas agujas y dependiendo de tu estilo, dependiendo de tu técnica y de tu preferencia personal, ya puedes ir escogiendo ciertas agujas para ir definiendo las agujas y las marcas con las cuales tú vas a trabajar. Entonces yo te voy a dar una base sobre la cual construir, pero al final, si estuviéramos pintando, un pintor es el responsable de elegir qué tipo de pinceles, qué medidas de pinceles son los óptimos y adecuados para su práctica específica. Es lo mismo para nosotros como tatuadores. Toda esta información te servirá nada más para poder elegir después qué es lo mejor para ti. Entonces, al final, las agujas que necesitas comprar dependen del estilo y la técnica que tú quieras tatuar. Pero para empezar, mi recomendación es que compres lo estándar. Como ya dije, con el tiempo podrás ir experimentando y a medida que vayas definiendo tu estilo, puedes ir comprando agujas específicas para tu estilo y práctica. Si tienes una máquina de bobina o una máquina rotativa y estás decidiendo irte por comprar agujas de varilla, te recomiendo comprar estas agujas en cualquiera de los supplies mencionados en los videos anteriores. Y si vas a comprar cartuchos, estas son las medidas que yo te recomiendo comprar para empezar. Lo estándar para comprar sería lo siguiente. En cuanto a líneas, te recomiendo comprar medidas
de 3, 5, 7, 9 y 14 micropuntas con un diámetro 10. Todas, es decir, usualmente un poco más apretadas de lo normal, que el diámetro normal sería 12, y compra un XLT o Extra Long Taper. El taper extra largo nos permite tener un acabado más fino en cada una de estas líneas. Si tú te vas a dedicar a hacer fine line o tatuajes que tengan una medida bastante más fina, entonces adicional a esto podrías comprar una 3RL pero con diámetro 0.8 con un XLT también. Esto sería una aguja bastante fina que te va a dar un excelente resultado. Para las magnums te recomiendo comprar M1 en diámetro normal, es decir, diámetro 12 de 0.35 milímetros con medidas de 7, 9, 11 y 13 micropuntas. Todas estas con un taper normal LT. Adicional a esto, si vas a hacer un estilo que requiere un sombreado suave como el realismo, vas a también comprar Magnum curva con un diámetro 12 estándar con medidas 7, 9, 11 y 13 micropuntas. Todas estas también con un taper normal, es decir, un LT. Como ya dije, la diferencia entre la M1 es que esta nos servirá para hacer rellenos, que en todos los estilos solamente tienes que hacer rellenos, y la MC nos sirve únicamente para hacer sombras suaves. Entonces, si estás haciendo algún estilo que requiera un sombreado suave, ya sea de color o de grises, tienes que comprar magnums curvas. Y de RS vas a comprar solo dos medidas diferentes, 7 y 9 RS en diámetro estándar 12 y con taper estándar LT. Si compras una caja de cada una de estas medidas, tienes todo lo necesario para empezar para tatuar cualquier estilo de tatuajes. Así que procura comprar una caja de cada uno. Yo sé que es una inversión tal vez un poco alta, pero si compras una caja de cada uno de estos tendrás todo lo que necesitas para empezar a tatuar cualquier estilo. De aquí puedes ir definiendo cuáles son las que más usas, cuáles son las que no usas, cuáles te gustaron más, y poco a poco puedes ir definiendo tus medidas para tu estilo y tu práctica. Hay muchísimas marcas allá afuera, pero las que yo he utilizado que puedo recomendar, que son bastante buenas de cartuchos, son las siguientes. Está Mast, Pixteller, Quadron y Cheyenne. Todas estas cajas de cartuchos son de bastante calidad y te van a dar un excelente resultado. Pixteller, Quadron y Cheyenne son tal vez las más caras de estos tres, y si tienes un presupuesto menor te recomiendo usar Mast. Lo increíble de Mast es que es una marca de China, por eso son más baratas, pero la calidad es la misma calidad que las marcas de Estados Unidos o Europa. Así que si puedes conseguir Mast, te recomiendo también comprar esta. Es la más económica y de la misma calidad del resto de agujas. Hay muchas otras marcas que nosotros no hemos probado, que no te podemos recomendar en este video, pero si tú tienes alguna otra duda, quieres alguna recomendación de una marca en particular, tal vez no puedes comprar una caja de cada una de estos cartuchos y puedes comprar solo menos, entonces nos puedes escribir, nos cuentas qué estilo quieres practicar y nosotros te podemos decir específicamente y puntualmente qué agujas absolutamente sí necesitas para que puedas reducir costos de esta manera. Hablemos acerca de las tintas. El día de hoy utilizar tintas de tatuaje es bastante seguro. A diferencia de años anteriores, cada vez las tintas se vuelven más seguras de utilizar en las personas. Esto es debido a las regulaciones de sanidad en los cuales los diferentes países han ido regulando cada vez más la industria del tatuaje. Usualmente en países como Europa y Estados Unidos estas reglas son bastante más estrictas. Recientemente hubo una polémica en Estados Unidos en donde querían restringir las tintas como las conocemos y querían implementar un sistema de utilizar una tinta para una sesión, es decir, vender porciones más pequeñas de tintas que se pueden utilizar solamente para una sesión y después debe de ser descartado. Esto no pasó, hubieron muchos estudios y tatuadores que se opusieron a esto, pues en sí el proceso que tenemos de cómo utilizamos las tintas, si estamos tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad, es bastante seguro. Así que debido a esto, todas las marcas de tintas que actualmente tenemos, que son mayormente conocidas y aprobadas por la industria del tatuaje, todas estas tintas son bastante seguras. Debido, como ya dije, debido a las regulaciones que existen en países más estrictos de Europa y Estados Unidos. Anteriormente, algunas tintas eran a base de plomo, tenían glicerina animal y minerales dañinos al cuerpo, pero el día de hoy es bastante seguro utilizarlos. Entonces, debido a esto, las reacciones alérgicas, las irritaciones son cada vez menos
frecuentes. De repente hay personas que son alérgicas a ciertos colores, pero eso no es la norma y de hecho eso es bastante inusual. En algunos casos también, cuando hay alguna reacción, usualmente el 99% de las veces podría decir esto se debe más a la técnica del tatuador, cómo fue hecho el tatuaje, las prácticas de contaminación cruzada en cómo fue tatuado este tatuaje y también en la cicatrización y el cuidado de este tatuaje de parte del cliente. Usualmente el pigmento no tiene nada que ver, sino es más bien con todos estos procesos de bioseguridad, la técnica del tatuador y cómo el cliente se cuida el tatuaje. Entonces, habiendo dicho esto, debido a que han habido muchas regulaciones de sanidad bastante estrictas en todos estos países, adquirir tintas el día de hoy y usarlas es bastante seguro. Pero otra vez, mi recomendación es que compres las marcas de tintas que están aprobadas y usadas por la mayoría de tatuadores en estos países. De repente te encuentras con marcas desconocidas que venden tal vez en Amazon, que las envían desde China, o marcas en otro tipo de páginas y son marcas desconocidas que nadie conoce, y mi recomendación es que te alejes de todas esas marcas y que utilices nada más las marcas que aparecen en las páginas de tatuajes que ya sugerimos en esta comunidad. Si compras cualquiera de estas marcas, tendrás una buena tinta que te dará un excelente resultado. Habiendo dicho eso, nada más te voy a dar una recomendación de qué comprar para empezar. Mi recomendación personal es que compres los siguientes tonos. Lo primero que necesitas comprar es color negro. El color negro que yo sugiero y que he usado por años y años y muchos artistas usan es de la marca Dynamic. Este te lo recomiendo en comprarlo en una medida de 4 onzas u 8 onzas, pues este te va a durar bastante tiempo. Vas a hacer no solamente todas las prácticas en piel sintética, sino vas a después poder tatuar personas con este mismo tono. Este color te sirve tanto para hacer líneas como para hacer rellenos sólidos. Por ahí hay otras marcas que están saliendo que realmente yo no he probado, que dicen ser más intensas en su tonalidad y saturación de negro, pero realmente creo que esto es solo marketing. Dynamic te da un excelente resultado y seguramente otras marcas también. Al final es cuestión de preferencia. Si sigues mi consejo, compra Dynamic. Si no, pues puedes probar alguna otra marca dentro de las páginas que ya mencioné y creo que también te darán un excelente resultado. Ahora hablemos acerca de colores. Si te vas a dedicar a tatuar color, tienes planes de introducir color en tu práctica, te recomiendo comprar un kit de media onza de colores para empezar. Puede ser un kit pequeño, hay kits de 12 colores, hay kits de 10 colores, creo que inclusive hay unos que tienen 8 o 6 colores. Puedes comprar alguno de esos que te dan nada más los colores primarios, los secundarios, colores bastante base, para que tú tengas la base de colores y después tú puedes inclusive mezclarlos y crear nuevas tonalidades, pero con un kit pequeño de estos tienes lo suficiente para empezar. Y media onza es la medida más pequeña que venden, así que te recomiendo comprar esta medida para que no gastes mucho en el inicio. Con el tiempo podrás ir descubriendo nuevas tonalidades o qué tonos utilizas más, y los tonos que utilizas más ya puedes comprar medidas más grandes, que ya sabes que estos tonos los utilizas más, entonces te sale mejor comprar una medida grande si se te acaba muy rápido. Personalmente utilizo World Famous, Solid Ink y Eternal. Después, si vas a hacer realismo japonés o inclusive neotradicional en grises, entonces te recomiendo comprar un set básico de Grey Wash. El Grey Wash nos sirve para tatuar sombras en claro oscuro. El Grey Wash es básicamente un negro diluido con porcentajes específicos que siempre te dan el mismo porcentaje y la misma sombra. Hay muchos artistas que ellos realizan su propio Grey Wash. Ellos compran nada más negro y un diluyente para hacer su Grey Wash. Esto es lo que también puedes hacer en el futuro, pero para empezar te recomiendo que compres las tonalidades que ya vienen establecidas para que te vayas acostumbrando. Puedes comprar un set de 3 tonos de Grey Wash de 1 onza. Este sería el set más pequeño y más económico para empezar. Hay sets con hasta 5 o 6 tonos de Grey Wash en diferentes tamaños. Nuevamente, cualquiera de las marcas de estos sets de Grey Wash te va a funcionar bastante bien. El resto es cuestión de gustos y preferencia personal. Con esto que te acabo de decir, tendrás más que suficiente para empezar y aventurarte a tatuar cualquier estilo. En este video te quiero enseñar todos los insumos que necesitas tener. Te daré una lista y una breve descripción de cada uno de ellos. La lista de insumos se va a dividir en dos partes. Los insumos esenciales, que son los que deberíamos de tener, pues no podemos tatuar sin estos insumos.
y los insumos que no son absolutamente esenciales, pero si puedes, sería una buena idea tenerlos. Primero, insumos esenciales. Necesitas comprar guantes. Puedes comprar guantes de látex o guantes de nitrilo. Como preferencia personal me gusta más el nitrilo, pero esto realmente depende de tu preferencia. Hay muchas personas que les gusta más el látex, pues el látex resbala menos que el nitrilo y te da un mejor agarre de tu máquina. A mi parecer, el nitrilo me funciona bastante bien y no se me resbala para nada, pero hay muchos artistas que por esto mismo prefieren más el látex. Otra cosa con respecto a esto es que los guantes de látex usualmente tienen polvo dentro y a muchos artistas no les gusta mancharse las manos con polvo, con talcos, así que prefieren por eso mismo el nitrilo. Al final es tu preferencia personal, lo que tu presupuesto te permita comprar. Solo asegúrate en que compres la talla correcta, porque si compras una talla muy grande, esto puede obstruir tu práctica y claramente no vas a estar tan cómodo como si tienes guantes que te quedan precisamente ajustados al tamaño de tu mano. Necesitas comprar picetas. Estas nos sirven a lo largo de toda nuestra sesión de tatuaje y aquí es donde almacenamos el jabón antibacterial líquido y el agua. En mi caso yo utilizo dos picetas. En una tengo agua donde humedezco con el agua el papel para que no sea tan áspero en las personas y el jabón antibacterial diluido con agua lo utilizo para limpiar el tatuaje. Entonces utilizo dos. Hay algunos artistas que utilizan nada más uno, solamente jabón antibacterial diluido con agua, pero eso también es cuestión de gustos. Si puedes comprar dos, compra dos. Si puedes comprar uno, uno está bastante bien también. Necesitas tener agua purificada o destilada. Esta es el agua que vas a usar en tu piseta, que va a tener contacto con el cliente. Es el agua que también utilizas para diluir el jabón antibacterial líquido y es el agua que también usas para esterilizar el tubo de tu máquina. Deberías de comprar jabón antibacterial líquido. Esta marca Green Soap es la que la mayoría de estudios y tatuadores utilizan, pero cualquier jabón con que sea antibacterial y sea líquido te va a funcionar. Compra un alcohol en atomizador para esterilizar el área de tatuaje. También puedes utilizar Lysol para esterilizar las áreas o comprar un atomizador y solo introducir el alcohol en el atomizador. Necesitas comprar papel mayordomo de alta resistencia. Mi recomendación es que utilices el papel Bounty. Este es encontrado en la mayoría de países, es de bastante alta resistencia. En algunos países hay diferentes marcas, pero en general debes de comprar el papel que vendan como el de más alta resistencia del mercado. No compres un papel mayordomo barato, pues esto no te va a ayudar a tatuar. El papel se va a desintegrar con el agua, con el tatuaje y al final pararás gastando más. Si compras un buen papel, una sola toalla te puede durar mucho tiempo en esa sesión de tatuajes. No se desintegra, así que comprar la mejor calidad con la más alta resistencia es la recomendación óptima. Necesitas comprar vaselina blanca sólida. Esto es para ir humectando la piel del cliente mientras estamos tatuando. O también puedes comprar algún butter para tatuar. Yo personalmente te recomiendo comprar algún butter para tatuar, aunque esto es ligeramente más caro, pero hay butters que te pueden dar muchísimos mejores resultados. Hay inclusive algunos butters que te ayudan a desirritar la piel, que te dan una mejor experiencia, pues tienen aroma y se siente todo más limpio. Así que utiliza algún butter para tatuar o si no, puedes comprar vaselina blanca sólida. Debes de comprar cups de diferentes medidas para depositar la tinta. Mi recomendación es que compres ya sea los más pequeños y los más grandes o si puedes compres tres medidas distintas para que tengas tres tamaños diferentes. Debes de comprar plástico de cocina de la mejor calidad. Esto te va a servir para emplasticar tus insumos y tu mesa de trabajo. Al igual que la recomendación del papel, compra el plástico de mejor calidad, pues este se adhiere mejor a los elementos y dura más durante la sesión. Si compras un plástico bastante más barato, este no se absorbe tan bien y tendrás que estar cambiando de plástico durante la sesión y esto también puede generarte problemas de contaminación cruzada, pues el plástico se puede caer y puedes estar tocando elementos que no están debidamente protegidos. Así que compra el plástico de cocina de mejor calidad, el que se adhiera mejor a los elementos. Debes de comprar vasos desechables, pueden ser de plástico o de papel pequeños. Aquí es donde vertirás el agua destilada que te servirá para limpiar tus agujas cuando desees cambiar de color de pigmento. Compra los más pequeños que encuentres. Debes de comprar líquido para transferir stencil. Cualquiera de las marcas que venden en las páginas que recomendé es la recomendación.
Debes de comprar hojas de stencil, puede ser cualquier marca también. Ahorita que estás empezando, yo te voy a recomendar hacer los moldes a mano. Así que compra hojas de stencil que sean para hacer moldes a mano. Cuando tengas tu máquina para hacer moldes, entonces deberás de comprar hojas de stencil para máquina de molde. Sí hace una diferencia comprar hojas de molde específico. Así que sí, esta recomendación. Debes de comprar micropor. Esto te va a servir como el tape que vas a utilizar para armar tu estación y también para ponerle el plástico al cliente después de haberlo tatuado. Compra rasuradoras desechables de la gama más económica posible. Compra paletas de madera pequeñas. Esto te servirá para la vaselina y el butter para que lo agarres con esto y no tengas que utilizar tus guantes. Debes de comprar también Coflex Tape. Esto sirve para cubrir el tubo de nuestra máquina y tener un mejor agarre o grip. Debes de comprar cobertores de máquina para cubrir completamente tu máquina. Si tienes una máquina que no es inalámbrica, debes de comprar también cobertores para el cable. También debes de comprar cobertores para tu fuente. Si no quieres o no tienes el presupuesto para comprar cobertores, deberías de emplasticar todo esto con el mismo plástico de cocina. Pero si puedes comprar estos cobertores. Utiliza pad de papel para tu mesa y tu estación. Yo personalmente prefiero el pad de papel, pues absorbe mejor y cualquier accidente que pase en tu mesa, ya sea que botes el agua o botes la tinta, el pad mantiene más limpia tu estación porque se absorbe mejor. Pero si no puedes comprar esto porque el presupuesto es un poco más alto, puedes comprar un rollo de estos de aluminio y utilizar el aluminio para tu estación. Esto es más económico. Compra marcadores de piel desechables. Los marcadores que utilices para marcar el molde en tus clientes sí pueden no ser desechables siempre y cuando no los utilices mientras estás tatuando al cliente, sino solamente antes de tatuar mientras no hay sangre en el área. Si vas a hacer algo freehand y vas a estar utilizando el marcador durante la sesión, aquí sí debes de utilizar un marcador desechable, pues aquí el tatuaje ya está expuesto, ya hay sangre y la punta de este marcador no puede ser esterilizada para ser utilizada con otro cliente. Entonces, si vas a usar marcadores durante la sesión, utiliza desechables, y si vas a usar los marcadores solamente antes de tatuar y no vas a utilizarlos durante la sesión, sí puedes usar cualquier otro marcador. Mi recomendación es que compres entonces un Sharpie. Necesitas tijeras para cortar tus moldes, necesitas hojas blancas de papel, necesitas comprar bolsas rojas para desechos biológicos infecciosos. Aquí es donde introducirás todo lo que tiene contacto con tu cliente, toda la basura de tu estación, todo el plástico de la camilla, todo lo que tiene contacto con el cliente va en estas bolsas rojas. Debes de comprar un contenedor para residuos cortantes biológicos infecciosos. Acá depositas tus agujas y tus cartuchos. Vamos a ver esto en el video de bioseguridad, pero cabe mencionar que estas bolsas rojas y este contenedor debe de ser desechado por una empresa que se dedique a desechar estos desechos biológicos infecciosos. Esto no puede ser tirado en la basura normal. Necesita ser procesado por una empresa que sepa descartar esto profesionalmente. Debes de comprar jabón enzimático para lavar de manera diaria los tubos de tu máquina pen. Y el último insumo muy importante que debes de comprar es piel sintética. Mi recomendación es que compres esta marca, A Pound of Flesh. Esta marca es tal vez una marca cara, pero la experiencia de tatuar A Pound of Flesh y otras pieles sintéticas es muy diferente. A Pound of Flesh hace realmente el proceso más fácil y bastante parecido a tatuar piel humana. Así que esto es una inversión realmente. Venden pieles sintéticas A Pound of Flesh que son más delgadas, que sirven para hacer prácticas. Entonces compra la más barata posible, la más delgada posible. Esto te va a ahorrar bastante dinero, pero aún así vas a tener el beneficio de tener una buena marca, de una buena piel sintética que va a hacer que tu proceso de aprendizaje no sea tan tedioso. Hay otras pieles sintéticas que son imposibles de limpiar, que son bastante duras y arruinan los cartuchos muy fácil. Entonces, de repente hay otras marcas buenas, pero la que yo te estoy recomendando es comprar A Pound of Flesh. Ahora hablemos de los insumos extras, tal vez los que no son esenciales, por lo menos en el inicio, pero que sería buena idea comprar en un futuro. Puedes comprar Bactin, que sirve como anestesia tópica para aliviar el dolor
mientras estás tatuando. Existen otras anestesias tópicas que usualmente se ponen antes de la sesión, son bastante más fuertes. Realmente sí ayudan a los clientes, sí les quitan el dolor en algunos casos hasta un 100%. Pero personalmente no me gusta tatuar con estas anestesias, pues hacen el proceso más largo. Tu cliente tiene que venir 1 hora antes. Hay un proceso de cómo debes de aplicar esta anestesia tópica. No dura tantas horas, entonces tu cliente no se puede tatuar tanto tiempo. Hace el proceso ligeramente más tedioso. Así que no las utilizo a menos que absolutamente el cliente lo necesite, y si no es por esta anestesia el cliente no se va a tatuar conmigo. Entonces, si fuera así, podrías comprar esta marca de anestesia. A mi criterio es la mejor del mercado. Hay una forma de aplicarla. La forma en la que la aplicas es que aplicas generosamente esta anestesia en la piel del cliente, cubres con plástico el área y dejas que la anestesia haga su efecto por 1 hora. Quitas el plástico, quitas todo residuo de anestesia y ahora ya estás listo para tatuar. Pero como ya dije, esto no dura tanto tiempo, así que es probable que solo puedas hacer sesiones cortas y es probable que te sirva nada más para tatuajes medianos o pequeños, no para áreas tan grandes. Pero mi recomendación es que sí compres Bactin. Bactin tiene un 4% de lidocaína, en algunas ocasiones tiene un poco más. Esto no es mucha lidocaína, pero el Bactin lo puedes usar durante toda la sesión. Es decir, tatúas al cliente, le haces las líneas y después le aplicas Bactin. No tienes que esperar mucho, tienes que esperar nada más como 1 o 2 minutos y el Bactin ya hace efecto donde ya pasaste. Le alivia la irritación al cliente y donde ya pasaste directamente en la línea y cerca, el cliente no va a sentir mucho dolor. Entonces, esto hace que la sesión sea más tolerable. El cliente empieza sufriendo lo normal en el inicio, pero después el dolor va disminuyendo porque constantemente durante toda la sesión utilizas Bactin. Esto es para darle una mejor experiencia al cliente. No interfiere nada en tu proceso de tatuaje, no te quita nada de tiempo, no arruina el área, lo puedes usar cuantas veces quieras. Entonces, realmente yo utilizo Bactin en todas mis sesiones y mis clientes lo agradecen. Así que te recomiendo comprar Bactin. Te recomiendo comprar membrana para el cuidado posterior del tatuaje. La membrana es un plástico moderno que realmente da excelentes resultados. El tatuaje se mantiene mejor protegido con membrana, está cubierto por varios días después de haber sido hecho el tatuaje y por ende el tatuaje cicatriza mejor y más rápido. Entonces realmente sí recomiendo utilizar membrana. En las únicas ocasiones en donde no utilizo membrana es en tatuajes muy grandes que no puedo cubrir completamente con membrana, pues es un área bastante grande. Tatuajes también que yo sé que van a estar supurando mucho el día en el que se hizo y el día siguiente, pues si hay mucha supuración y el tatuaje es muy complejo, hay mucho relleno, es muy grande, esta supuración va a hacer que el pegamento de la membrana no funcione. Entonces, si deseas poner membrana en este tipo de tatuajes, tal vez lo puedes poner al día siguiente, pero no el día de la sesión. Y la membrana tampoco la utilizo cuando hago tatuajes que voy a hacer en sesiones, puesto que voy a volver a ver a mi cliente en la segunda o tercera sesión. No necesito membrana, pues voy revisando continuamente cómo el tatuaje va sanando. Es más que todo para tatuajes de una sola sesión y para tatuajes que no son muy grandes, que son medianos o pequeños. Para eso sí recomiendo utilizar membrana. Puedes comprar mangas de plástico para cubrir tus brazos. De repente te vas a dar cuenta que a la hora de estar tatuando, tu brazo está teniendo contacto con la piel del cliente, con el tatuaje expuesto y te puedes manchar de sangre los brazos. Entonces, en este tipo de sesiones es recomendable cubrir nuestros brazos con este tipo de mangas de plástico. Puedes comprar una gabacha para no manchar tu ropa, pues déjame decirte que tu ropa se va a manchar y se va a salpicar de tinta, especialmente tus pantalones. Así que puedes comprar una gabacha para proteger tu ropa. Puedes utilizar también mascarilla si quieres para tener mejor seguridad a la hora de estar tatuando al cliente, especialmente si alguien está resfriado. Te recomiendo absolutamente utilizar mascarilla. Otra vez, todo esto no lo tienes que comprar de entrada, pero sería una buena idea tenerlo. Hablemos acerca del mobiliario que necesitas para tatuar. Empezamos nuevamente describiendo el mobiliario esencial. Este es el mobiliario que necesitas comprar para tener una práctica de tatuaje. Primero tienes que comprar una camilla, de preferencia que esta camilla sea reclinable y ajustable. Usualmente los precios son más accesibles si compras una camilla de masaje. Existen camillas de masaje
que ya son reclinables. Si puedes comprar una de estas, compra estas camillas, pues estas son más versátiles y te van a servir mejor para tu práctica. Pero si no encuentras o no tienes el presupuesto para una camilla de masaje reclinable, puedes comprar una camilla de masaje normal. Con una camilla de masaje normal ya tienes lo suficiente para empezar. Debes de comprar una buena silla, de preferencia que tenga soporte lumbar. Esta silla es para tu cliente. Mi recomendación es que compres una silla con ruedas, pues es más fácil para el cliente navegar durante la sesión si tiene ruedas. Esta silla del cliente no tiene que ser muy cara, puede ser bastante sencilla, pero sí necesitas tener una silla para tu cliente. Tienes que comprar una silla para ti. Esta también tiene que tener ruedas y esta tiene que ser más cómoda, con soporte lumbar. Esta silla para ti sí tiene que ser una buena inversión, una buena silla para ti, pues aquí es donde vas a estar sentado por muchas horas, tal vez por muchos años. Después debes de buscar una estación de trabajo. Puedes comprar estos dos tipos de estación de trabajo. Puedes comprar una mesa de mayo similar a esta. Esta es una versión tal vez más económica que te sirve para tatuar, o puedes comprar una caja de herramientas con ruedas como esta. El beneficio de esta caja metálica de herramientas es que también te sirve como un organizador y un almacenador de todos tus insumos. Entonces, mientras estás tatuando, tus insumos están acá a la mano, a diferencia de la mesa de mayo que solo puedes poner lo que estás utilizando para la sesión. Adicional a la mesa de mayo necesitarías comprar un mueble para almacenar tus insumos, pero con la caja de herramientas puede ser que todos tus insumos te quepan en esta misma caja. Debes de comprar un apoyabrazo para tatuar antebrazos y brazos. Es una muy buena inversión. Puedes comprar uno que sea bastante ancho como este, o si no encuentras uno ancho como este, puedes comprar uno más delgado como este. Asegúrate que se mire bastante sólido en su base y que no sea bastante frágil, porque los que son frágiles se arruinan muy rápido y no te dan el soporte que necesitas para tatuar correctamente. Necesitas comprar almohadas. Estas sirven para acomodar a tu cliente en la camilla o en la silla. Estas almohadas usualmente se emplastican durante la sesión, pero sí necesitas almohadas para que tu cliente esté más cómodo y también te ayudarán a ti a tener un buen soporte cuando estés tatuando a tu cliente. Debes de comprar una lámpara con luz blanca. Puedes comprar una lámpara que sea movible y fácil de adaptar. Personalmente prefiero comprar una lámpara que tenga una base circular, pues estas lámparas tienen una base más sólida y esta terminación de base ocupa menos espacio que esta terminación. Estas lámparas de aro, usualmente la base es bastante frágil, se arruinan muy rápido. La luz funciona por muchos años, pero la base usualmente se va desgastando y se va arruinando con el tiempo. Pero estas lámparas con una base más sencilla y circular siempre duran más. Entonces, de preferencia compra una base circular, obviamente asegurándote que realmente sí cumpla su función de alumbrar bien. Necesitas comprar una impresora para imprimir tus diseños, una tabla de luz para dibujar. Puedes comprar estas tablas de luz que venden en Amazon, son bastante económicas y son absolutamente necesarias, no solamente para dibujar, sino ahorita que vas a empezar a hacer tus moldes a mano, sí te va a servir tener esta tabla de luz. Debes de comprar un basurero con tapadera y que la tapadera se abra con pedal. Este basurero nos ayuda a mantener las regulaciones de bioseguridad que necesitamos para nuestros estudios. Si vas a utilizar tubos de metal, pues tienes una máquina de bobina o una máquina rotativa, tienes que comprar una autoclave para esterilizar esos tubos. Si vas a utilizar una máquina tipo pen, te recomiendo comprar nada más una lavadora ultrasónica. Comprar una autoclave para lavar los tubos de una máquina tipo pen puede ser una buena idea, sin embargo la inversión es muy alta. Pero puedes comprar una lavadora ultrasónica para esterilizar y lavar los tubos de tu máquina pen, ya que estos van debidamente cubiertos y no tienen contacto con el cliente, pueden ser lavados en una lavadora ultrasónica con jabón enzimático. Asegúrate de hacer esto de manera diaria. Ahora te doy dos elementos de mobiliario que tal vez no son absolutamente necesarios en el inicio, pero otra vez, si puedes comprarlos, esta es una muy buena inversión que puedes hacer. Debes de comprar una máquina para hacer moldes. Esta máquina es la más económica del mercado en este momento. Esta máquina sí la podrías comprar en Amazon. La venden también en las páginas que yo recomendé, pero aquí sí puedes comprar una de Amazon y esta te va a dar un excelente resultado también. Compra lo más económico para ti. Si le das un buen uso y un buen mantenimiento, esta máquina te va a durar bastante tiempo. Esta máquina obviamente sirve para hacer moldes y realmente facilita y hace más eficiente nuestro trabajo. En el inicio yo te voy a decir que tienes que hacerlos a mano, pero es nada más para que
te obligues a hacer una práctica extra de lo que vas a tatuar, pero con el tiempo, cuando ya estés tatuando clientes, sí necesitas una máquina de moldes. Otro mobiliario que yo considero que realmente es esencial para el día de hoy, aunque tal vez no es esencial en el inicio, es un iPad con su respectivo lápiz. Realmente no es esencial para tatuar, pero es una herramienta demasiado útil que acelera y facilita nuestro proceso para tatuar. En el inicio yo te voy a obligar a hacer todo lo más a mano que puedas y no recurrir a hacer las cosas digitalmente ni a utilizar una máquina de moldes, pues necesitas esa práctica manual en el mero inicio, pero eventualmente esto sí es un buen instrumento que nos ayuda para nuestra práctica de tatuaje a hacer las cosas más fáciles y eficientes. Entonces mi recomendación es que cuando puedas, compra una. Espero que este video te haya ayudado. Te quiero contar que tenemos una comunidad de aprendizaje en línea en donde ayudamos a personas a convertirse en mejores artistas profesionales del tatuaje y los ayudamos a construir carreras exitosas. Si quieres saber más acerca de esta comunidad, le puedes dar clic al link que está en la descripción.